Fíjense que estaba viendo que ahorita vamos a material de estudio, ahorita no les voy a dar, así como lo he hecho en otras clases. Entonces, los que estén en clases ahorita vamos a ir anotando definiciones y en base a eso va a venir el examen para que se apoyen los que todavía les falta bastante, ¿verdad? Entonces, quien reciba las clases efectivamente pues va a tener el material, o sea, todas las herramientas para que pueda ganar su examen, ¿verdad? Entonces, entonces lo vamos a hacer de esta manera, como les digo, porque sí hay unas personas que sí van a necesitar de mucho, ¿verdad? Para ganar la mayoría, yo creo que ya son poquitos puntos los que les hacen falta. Sin embargo, a quien les interese mejorar su nota, pues obviamente también deben de tomarlo en cuenta, ¿verdad? Vamos a darle ingreso a otras personas. Entonces, el último examen lo vamos a tomar en cuenta a partir de lo que es el crédito público y la deuda pública. Y las políticas que al final también vamos a hablar, ¿verdad? De ello. Entonces, vamos a empezar con las definiciones de crédito público para que vayan anotando. No sé si están de acuerdo. Sí, licenciada. Sí, licenciada, gracias. Entonces vamos a ir formando un como glosario, ¿verdad? Con las preguntas para que ustedes puedan estudiarlas. No sé a cuántas lleguemos, pero sí va a ser el material y que vayan así específicas, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con lo que es la definición de crédito público, que es la que se va a tomar en cuenta para el examen, ¿verdad? Entonces, no sé si graban o escriben rápido, por favor toman nota. Entonces, como crédito público vamos a indicar que es la facultad o capacidad que tiene un Estado para contraer deudas. Se encuentra fundamentalmente basado en la confianza que se tiene en que el Estado habrá de cumplir con el compromiso que contrae al solicitar un crédito, o que su sistema financiero inspire confianza al agente que pueda conceder, el préstamo en un momento determinado. Y la clasificación del crédito público, que como indicamos que se dividía en crédito interno y crédito externo. El crédito público interno es el que reciben los gobiernos centrales, regionales o locales al emitir deuda pública, que se distribuyen en la población de un país La ciudadanía es la que tiene los medios para adquirir este crédito y con ello los beneficios por concederle préstamos al Estado. El crédito público externo se basan en los créditos que se obtienen a través de otros estados o con entidades internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Son las dos entidades internacionales que pueden intervenir en un crédito público externo. Licenciada, disculpe, ¿las podría repetir, por favor? El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Gracias. Entonces vamos a las funciones que cumple el crédito público.
La principal función consiste en transferir el ahorro de unos agentes económicos a otros que no tienen suficiente dinero para realizar actividades económicas que necesitan. Y podemos utilizar como ejemplo cuando un banco utiliza los depósitos de los clientes, ¿verdad? A quienes la tasa de interés que les pagan pues es mínima. Pero ¿cómo se obtienen ellos sus recursos, verdad? Porque entonces cuando hay personas que tienen necesidad de un crédito y van al banco, a ellos sí les prestan con una tasa de interés alta, ¿verdad? Entonces es ahí donde ellos, pues es la principal función de los bancos, ¿verdad? De agenciarse de recursos, y por eso es que sí los recursos que ellos ganan, pues sí son abundantes, ¿verdad? Porque ofrecen a las personas que quieren un préstamo, les cobran una tasa alta de interés, ¿verdad? Mientras que a las personas que depositan o confían el dinero a los bancos, pues la tasa de interés que les ofrecen por tenerlo guardado, pues es mínima. Entonces, todo ello, pues, también tiene que ver, ¿verdad? Con la confianza, ¿verdad? Que tienen todas las personas en depositar el dinero en un banco, porque el riesgo tal vez de tenerlo en otros lados es más complicado, ¿verdad? Entonces, a veces, aunque sea una tasa mínima y aún a sabiendas para qué va a ser utilizado el dinero, ¿verdad? Entonces, la figura más confiable es un banco, ¿verdad? Incluso también hay cooperativas que también pueden ofrecer alguna tasa más alta de interés, pero muchas personas confían más en los bancos que en estas otras entidades, ¿verdad? Precisamente porque la responsabilidad de las cooperativas pues también es limitada. Y aunque pues lo que podemos ver en Guatemala, creo que estas entidades al final sí han dado confianza, y pues hasta el momento no se ha escuchado pues de que haya una pérdida por parte de las personas que ahorran ahí, ¿verdad? Como ha sucedido con bancos. Entonces la existencia de estos créditos siempre es indispensable para el desarrollo económico de la sociedad, ¿verdad? En todos los países. Y es de esta manera, ¿verdad? Que sin esos créditos, pues sería imposible que las personas pudieran prestar, ¿verdad? Ese dinero, ¿verdad? Y es por ello que también los bancos ofrecen también, cuando es el crédito público interno, al Estado, ¿verdad? Que pueden auxiliarlos de alguna manera, pero a cambio de recibir intereses altos, ¿verdad? Entonces, para la emisión de los créditos, los acreedores a veces no exigen más garantías a los deudores, ¿verdad? Sino que la capacidad que demuestran para hacer frente a los compromisos financieros es por la emisión de bonos. Y esto siempre los va a emitir una corporación que va a respaldar en sí la efectividad de los bonos. Por ejemplo, en Guatemala, la entidad que siempre asesora en esto, pues es la Bolsa de Valores, ¿verdad? Que es la que asesora a los bancos cuando estos van a emitir bonos, ¿verdad? Que es una forma que el Estado se agencia para obtener recursos. Entonces el Estado cuando se emite una deuda pública, el gobierno pone en circulación, por ejemplo, bonos. Esto no suele existir siempre alguna garantía en sí para los compradores de estos, pues el acreedor, que gracias a los ingresos que obtiene con los tributos, pues siempre va a garantizar el pago de la deuda proveniente de la utilización de estos créditos. Por ejemplo, el Estado quiere agenciarse de recursos, ¿verdad? Entonces pone estos bonos a disposición de la población, quienes pagan por estos bonos, pero con la garantía, ¿verdad? De que se les va a recibir, le van a dar intereses, y estos bonos por lo general pueden ser trasladados a otra persona, ¿verdad? Por ejemplo, una persona adquiere estos bonos que se ponen a disposición de la población, le da una cierta cantidad de dinero al Estado, ¿verdad? Quien ellos pactan las condiciones. Y a estas personas, si se pacta de esta manera,
y quieren su dinero, el Estado tal vez no se los puede dar porque pactaron fechas o algo, puede ser trasladado a otra persona para que esta persona reponga lo que pagó por el bono y a una tercera persona pueda recibir los beneficios que en su momento fueron pactados con el Estado. En lo privado, cuando se realizan compras a plazos, pues el vendedor puede conservar la propiedad que ha desembolsado de la totalidad del precio de un bono, ¿verdad? Una hipoteca. Por otra parte, también se depositan ahorros en un banco y esto también puede estar otorgando crédito al banco a la vez que se utilizan los depósitos para conceder, como les decía, préstamos a otros individuos. Entonces, estas son formas de emisión de créditos, ¿verdad? Que el Estado va a tener a su cargo. Entonces, ahora con respecto a la deuda pública, como el crédito público dijimos que es la posibilidad que el Estado tiene mediante una promesa de pago a futuro. La deuda pública está representada por todos los compromisos monetarios externos e internos, directos e indirectos del Estado, que se han originado en el uso del crédito público preestablecido, ¿verdad? Entonces podemos decir que la deuda pública, como dijimos, está representada por los compromisos monetarios, ¿verdad? Externos e internos, directos e indirectos del Estado, que se han originado en el uso del crédito público. Entonces, en sí, deuda, únicamente deuda, es el vínculo en virtud del cual una persona denominada deudor se compromete a pagar a otra que se denomina acreedor una determinada suma de dinero o ciertos bienes y servicios específicos. Entonces podemos decir que la deuda pública es la que se contrae, es la que contrae el gobierno de un país y que en ella normalmente se incluyen no solo préstamos autorizados por el gobierno central, sino también los que contraen organismos regionales o municipales, instituciones autónomas y empresas del Estado. Los cuales quedan formalmente garantizados por el gobierno central. La deuda pública, entonces en este caso, se divide en deuda a corto plazo y en deuda a largo plazo. Así como en deuda pública interna y deuda pública externa. Entonces, como deuda pública interna es la que se origina, esa ya se las dije, ¿verdad? Es la que se origina por el uso del crédito público interno y que comprende todas las obligaciones contraídas por el gobierno con acreedores nacionales, que pueden ser personas individuales o jurídicas. Por lo tanto, la aplicación de este tipo de deuda
interviene siempre en la economía nacional. Y la deuda pública externa es la que corresponde al crédito público externo del Estado y que se caracteriza porque el acreedor siempre va a ser un Estado o una entidad u organismo extranjero. Y la cantidad total de la deuda y los intereses están representados en la moneda del país acreedor. Esto quiere decir que si el país acreedor son los Estados Unidos, entonces estos serán computados en dólares. Y por lo generalmente, cuando es entre estados, siempre va a ser, las deudas siempre van a ser representadas en dólares, es lo más común, ¿verdad? Porque al final es lo que les interesa a los países. Entonces, la representación de la deuda pública interna, por constituir un endeudamiento de los estados, necesita siempre estar representada documentalmente, ¿verdad? Y la forma común de esta representación, como les dije, son los bonos y los documentos crediticios. Entonces vamos a indicar la definición de lo que es un bono, ¿verdad? Bonos. Estos son un instrumento legal de crédito mediante el cual se adquiere el compromiso de pagar una cantidad prefijada en una fecha concreta cuando se cumplan determinados requisitos. Los bonos que se emplean en las finanzas son instrumentos financieros reflejados en un documento escrito en el que se estipula que el emisor adeuda al tenedor del documento, ¿verdad? Del bono, una determinada cuantía o cantidad, ¿verdad? Por la que él mismo le pagará ciertos intereses además del capital. Por lo general, están determinadas las fechas preacordadas, ¿verdad? Esta clase de bonos suelen ser emitidos por los gobiernos como medio de emitir deuda pública que les permite financiarse a corto y a largo plazo. Entonces, el término de bono siempre se va a utilizar para reflejar la emisión de deuda a corto plazo, mientras que para las deudas a mediano plazo se emplea el término de pagaré a largo plazo de una obligación. O sea, los bonos siempre se van a emitir a corto o a mediano plazo. Y cuando es ya a largo plazo, el término es el pagaré. Entonces, los bonos se ofrecen a los interesados, como les indicaba, por medio del ente encargado de estas atribuciones, ¿verdad? Que en Guatemala, pues, es el Ministerio de Finanzas Públicas. Y el comprador de los bonos puede ser también, como les digo, puede quedarse con ellos o dárselos a un tercero. Entonces, los bonos que emite el Estado, a veces estos no están como garantizados, ¿verdad? Pero el comprador, o sea, no se estipula en sí una garantía, pero se siente seguro precisamente porque es el Estado el que los está emitiendo, ¿verdad? Entonces, esa es esta estabilidad que el gobierno va a generar, la confianza en las personas que van a obtener el beneficio, porque por lo general cuando salen estos bonos, la mayoría de personas pues que compra los mismos, ¿verdad? A veces, según me comentaban, esos se van rápido, ¿verdad? Entonces a veces
cuando ya saben que van a haber emisión de bonos por el mismo interés que generan, ¿verdad? Entonces estos se escasean de inmediato. Ahora, con relación a los documentos crediticios, ¿verdad? Que son todos los documentos que firma un Estado para asegurar el pago de la deuda. Entonces, como las formas de documentar la deuda pública están los bonos y están los documentos crediticios. Estas son las formas de documentar la deuda pública. Los documentos crediticios son todos los documentos que firma un Estado para asegurar el pago de la deuda, en la cual el Estado deudor reconoce ante el ente privado, el particular, o ya sea un Estado u organismo internacional, la deuda contraída. Estos documentos son internacionales, ¿verdad? Los últimos. Ahora nos vamos a la clase de deuda pública. Esta se clasifica en deuda pública consolidada, consolidada reembolsable y la deuda pública consolidada perpetua de las partes y que vamos a indicar ahorita, que eso lo comentábamos en la clase anterior, no sé si se recuerdan, ¿verdad? La deuda pública consolidada es el tipo de deuda a largo plazo y proporciona al Estado deudor un periodo más o menos largo de años para poder cancelarla y hacerla efectiva. Y esta se divide en reembolsable y perpetua. Esta es la deuda pública consolidada, ¿verdad? Que a su vez se divide en deuda reembolsable y perpetua. La deuda pública consolidada reembolsable, llamada también redimible, es la deuda pública consolidada a largo plazo y se concreta cuando el Estado deudor contrae el compromiso de devolver por pagos parciales en un periodo determinado el capital que recibió prestado y los intereses del mismo. Por eso es que los pagos suelen darse, los plazos suelen darse a largo plazo, porque ahí sí van de una vez parte del capital más los intereses, ¿verdad? Con el fin de poder llegar la fecha en que ésta sea cancelada en su totalidad, ¿verdad? Mientras que la deuda pública consolidada perpetua es la que el Estado no se obliga a devolver el capital, sino únicamente a cancelar los intereses. Entonces, estas que se les quede bien, mire, es la perpetua, ¿verdad? Esta no se obliga a cancelar el capital, sino que únicamente los intereses y que únicamente el peso se va a generar el pago de la deuda únicamente cuando sea pagada en su totalidad, mientras el Estado responsable a pagar el crédito no tenga la totalidad de la deuda, únicamente deberá pagar intereses, ¿verdad? Por eso es que se considera perpetua, porque existe la posibilidad de que nunca pues tengan el capital para poder generar la deuda, ¿verdad? Entonces, recuperar el capital, pues sí está, lo puede ir haciendo, ¿verdad? Pero como les digo, hasta que tenga la totalidad del capital que le fue obsequiado, que se le fue prestado. La deuda pública, el Estado a su vez puede ir cancelando esta deuda, pues adquiere títulos de deuda pública consolidada perpetua, y esta, como les decía, redimible o perpetua, ¿verdad? Es la forma más avanzada de crédito, y aunque se ha generalizado como expresión, es lo más probable que en países subordinados prevalezca siempre la deuda perpetua. Esto es en los países subordinados, ¿verdad? Que obviamente están lejos de compararse con los países industrializados, que son los que se aprovechan, ¿verdad?, de los subordinados, y que es en estos países donde, como les digo, generalmente
prevalece la deuda pública irremedible o perpetua. El financiamiento de los servicios, entonces, por parte de la deuda pública, no siempre va a interponer una carga pública sobre los ciudadanos, ¿verdad? Sino que es una forma de ir proporcionando en sí los medios de cómo obtener recursos, pero como les decía, sin el fin primordial de procurar salir de una deuda pública. Entonces, para realizar o adquirir una deuda pública también hay un procedimiento legal, ¿verdad? Como todos los temas de presupuesto, de elaboración de presupuesto, todos los procesos que tienen que ver con el gasto público, así la deuda pública y el crédito también son documentos, son procedimientos que deben estar enmarcados dentro de la ley, ¿verdad? Entonces, cuando el Estado necesita hacer uso de un crédito público, debe realizar una serie de operaciones legales y técnicas para la utilización de ese crédito y así recibir los beneficios del mismo. Entonces, dentro de estas operaciones está la autorización legislativa. Para hacer uso del crédito público, el Estado tiene la facultad que implica comprometer la fe del mismo, ¿verdad? Por las consecuencias económicas que el uso del crédito público va a producir. Y en la mayoría de los estados esto se encuentra normado dentro de los textos constitucionales. Entonces, por ejemplo, en Guatemala, en Guatemala la Constitución Política de la República, en el artículo 171, literales I y J, indica dicho extremo. No sé si alguien tiene la Constitución Política a la mano para que nos lea el artículo 171, pero las literales I y la J. Ajá. Literales. Ajá, y la J. Artículo 171, otras atribuciones del Congreso. Literal I. Contraer, convertir, consolidar o efectuar otras operaciones relativas a la deuda pública interna o externa. En todos los casos deberá oírse previamente las opiniones del Ejecutivo y de la Junta Monetaria. Para que el Ejecutivo, la Banca Central o cualquier otra entidad estatal pueda concluir negociaciones de empréstitos u otras formas de deudas en el interior o en el exterior, será necesaria la aprobación previa del Congreso, así como para emitir obligaciones de toda clase. Literal J. Aprobar o improbar los proyectos de ley que sobre reclamaciones al Estado por créditos no reconocidos sean sometidos a su conocimiento por el Ejecutivo y señalar asignaciones especiales para su pago o amortización, velar porque sean debidamente pagadas los créditos contra el Estado y sus instituciones derivados de condenas de los tribunales. Bueno. Entonces, este es el fundamento constitucional del crédito y de la deuda pública, para que tomen nota también. Este es el fundamento constitucional de dichos términos, ¿verdad? Entonces, la formulación del plan de cada deuda, el Estado siempre va a hacer uso de un crédito público en la misma ley en que se autoriza el endeudamiento. Y normalmente se van a fijar condiciones básicas de la deuda que se va a contraer, ¿verdad? Y estas condiciones siempre lo van a constituir lo que se llama el sistema de crédito público y se van a contemplar 4 aspectos. Entonces, vamos en cuanto a la formulación del plan de una deuda, ¿verdad? Entonces, las condiciones básicas que van a constituir lo que se llama el sistema de crédito público se contemplan las siguientes. Primero, o A, como le quieran poner, es el monto total de la deuda. Son 4 aspectos que se tienen que hacer ver en el documento, ¿verdad? Donde se va a formular el plan. Los intereses que se pagarán por ella y la cuantía y plazos de la amortización.
Entre otras condiciones del plan también podrán ser la inversión, o sea, pueden ser estas dos condiciones, ¿verdad? Cualquiera de estas condiciones. La inversión obligada de los recursos en determinados procesos económicos financieros. Y la afectación de ciertos recursos o ingresos del Estado para atender a la deuda pública que en un principio pues no son requisitos básicos del plan, ¿verdad? Licenciada, perdone, ¿será que nos Entonces, puede... Licenciada, buenas tardes, perdone. ¿Será que nos puede enumerar los 4 aspectos? sí, mire, pues primero, el monto total de la deuda. Segundo, los intereses que se pagan por ella. Tercero, la cuantía y plazos de la amortización. Y otras condiciones que se pueden incluir en el plan. Estos son los 4 aspectos, ¿verdad? Entonces, dentro de estas condiciones que se pueden incluir, están, y son 2. La primera es la inversión obligada de los recursos en determinados procesos económicos y financieros. Esto se puede impactar, ¿verdad? Y segundo, la afectación de ciertos recursos o ingresos del Estado para atender a la deuda pública. Entonces, entre estas dos condiciones, como les decía, va la inversión obligada de los recursos. Entonces, estas tienen que estar establecidas en el documento donde se va a formular el plan de la deuda pública, ¿verdad? Y en otro aspecto, pues que se afecten los recursos o ingresos para ir pagando la deuda, ¿verdad? Dentro del plan, también el valor que se le asignará a los diversos títulos que representan la deuda pública. Esto puede tener importancia porque se desea fraccionar los títulos en forma para ponerlos al alcance de pequeños ahorros, ¿verdad? O sea, cuando se elaboran estos tipos de documentos, tienen que ser los títulos a veces que ponen a disposición, no tienen que ser como muy altos, ¿verdad? Para que la población pues pueda, por ejemplo, adquirirlos, ¿verdad? Y como les digo, de poquito en poquito pues pueden ir juntando el dinero que el Estado pueda necesitar en un momento, ¿verdad? Que es, como le digo, cuando ponen a disposición los bonos. Entonces, es de aprovechar muchas personas que sí tienen conocimiento y que confían en eso, pues sí, invierten en estos bonos, ¿verdad? Como les digo, a veces son pequeñas cantidades y depende de la emisión y la demanda. Pueden ser hasta como de 100 quetzales, entonces pueden personas decir que va a adquirir 10, ¿verdad? O 20, depende de la cantidad de dinero que esté dispuesta, pero generalmente son pequeños para estar a disposición o al alcance de pequeños ahorros. Entonces, autorizada la contratación de la deuda pública, que es donde ahí se va a determinar qué forma va a tomar, ¿verdad? El Estado que vaya a contraerla procede a emitir los títulos representativos de la deuda. Fraccionados o no, dice, en la forma que estime más conveniente para que sea colocada. Entonces, el colocar la deuda consiste en enajenar los títulos representativos y los títulos representativos de la deuda, ¿verdad? Entonces, a fin de recibir los recursos monetarios que con ella se buscaron, ¿verdad? Y significa transformar los títulos en moneda representativa de ella. Y existen dos elementos a analizar en la colocación de la deuda pública.
Entonces está la forma de colocación, ¿verdad? Entonces, en la forma de colocación, el Estado puede colocar su deuda pública en el mercado monetario, de que se trate, ¿verdad? Ya sea nacional o extranjero, ya sea directamente por medio de alguno de sus organismos o en forma indirecta, trabajando con entidades financieras, que en este caso serían los bancos, ¿verdad? Que se encargarán de vender los títulos representativos del crédito y de entregar al Estado deudor el monto que haya producido la colocación de estos títulos. Y el tipo de colocación, que hay forma y tipo de los elementos, ¿verdad? Que analiza es la forma de colocación y el tipo de colocación. La forma en que se van a transformar los títulos en moneda representativa, ¿verdad? Entonces, en los tipos de colocación, o sea, la primera, estábamos hablando de forma de colocación, ¿verdad? Existen dos elementos para analizar la colocación de la deuda pública, que es la forma de colocación y el tipo de colocación. Entonces, la forma, como les decía, es la que va a ser ya sea directa por medio de alguno de los organismos o por medio de los bancos, ¿verdad? Y el tipo de colocación se conoce con el nombre de tipo de colocación, la relación de qué tanto por ciento entre el valor nominal que la deuda significa para el Estado y el efectivo que va a recibir una vez sea colocada. Este tipo de colocación puede ser genéricamente a la par o por debajo de la par, que eso es lo que vamos a explicar más adelante. Entonces, primero la forma, ¿verdad? Como les digo, es la forma en que se va a hacer, si por medio de organismos o por medio de bancos. Y el tipo, que es la relación que va a tener o el porcentaje del valor de los títulos más lo que se va a recibir una vez colocada el documento, ¿verdad? Entonces, más adelante les voy a explicar lo que significa esto de a la par o por debajo, ¿verdad? Entonces, colocada la deuda pública, el Estado va a recibir el valor que haya dado el tipo de colocación y la suma que obtenga del producto de la deuda. Entonces, este producto de la deuda siempre va a depender del tipo de colocación que se haya obtenido, ¿verdad? En cuanto a los porcentajes. Y este se va a apreciar en relación siempre del valor que se le vaya a dar a los documentos. Pero estos ya son términos que obviamente no van a venir en el examen, ¿verdad? Entonces, y después vienen los temas con relación al crédito a la deuda pública, que son denominaciones, porque van a determinar intereses reales que se van a pagar en una deuda y que estos siempre van a estar referidos a los montos de la deuda, ¿verdad? Y que siempre está en relación al monto que ya va a ir incluido el interés y en sí el valor nominal que va a tener el documento, ¿verdad? Pero esto ya se va a pactar entre las partes. Entonces tenemos la definición también de lo que es el crédito atado, que es una forma de crédito que se puede también realizar y que es este crédito es con cláusulas especiales. Entonces este es bien importante porque es prácticamente lo que sucede en Guatemala, ¿verdad? El crédito atado, para que tengan una idea y que también puede ser como pregunta de examen, ¿verdad? Este crédito con cláusulas, este crédito consiste en el que se van a establecer cláusulas especiales que van a obligar a comprar mercaderías o maquinarias en el país extranjero prestamista y a transportar tales mercancías, pueden ser en sus barcos, que puede ser en los lugares donde proceda, ¿verdad? Una condición ingerente a la deuda contraída. Entonces, la vez pasada en clase yo les decía que a veces también se pactan condiciones, ¿verdad? Como de traer mercadería y transformarla en el país.
y que van a ser vendidas, por ejemplo, la ropa de marca, ¿verdad? Que algunas veces traen a maquilarla aquí a Guatemala, ¿verdad? Y se van a vender, entran con un valor muy bajo. Acá la mano de obra que pagan es bien poca, ¿verdad? Pero al final se venden en países internacionales bien caros, ¿verdad? Entonces, esas son una de las condiciones que se pueden pactar en determinado momento, ¿verdad? Y vamos a ver lo que es la figura del empréstito, que es del que se menciona en la Constitución Política de la República, ¿verdad? Y esta es una operación mediante la cual el Estado acude al mercado interno o externo en demanda de fondos, con el ofrecimiento de reembolsar el capital en diferentes formas y términos y de pagar un interés previamente establecido. La naturaleza jurídica de este empréstito para algunos, y esta ya es cuestión de criterio, ¿verdad? De cómo lo vea cada quien. Porque la naturaleza jurídica puede indicar, para algunos estudiosos incluso indican que es un contrato, y para otros tienen el criterio de que es un acto de soberanía, ¿verdad? ¿Por qué se considera que es un acto de soberanía? Dice, porque propugnan que el empréstito es un acto de soberanía, siempre niegan el carácter contractual, porque para ellos toman en cuenta 5 aspectos del por qué la naturaleza jurídica del empréstito es un acto de soberanía. Entonces, esto lo pueden tomar así. Aspectos que se toman en cuenta para considerar al empréstito como un acto de soberanía. Y está el primero, que dice que los empréstitos son emitidos en virtud del poder soberano del Estado. El segundo, que surgen a través de la autorización legislativa. El tercero, que no hay persona indeterminada a favor de la cual se establezcan estas obligaciones. El cuarto, el incumplimiento no da lugar a acciones judiciales. Y el quinto, que el servicio es atendido o suspendido en virtud de actos de soberanía. Esos son los criterios que se consideran para determinar que la naturaleza jurídica del empréstito es un acto de soberanía. Licenciada, disculpe el último. Y para los que consideran que el servicio es atendido o suspendido en virtud de actos de soberanía. Y para los que consideran que la naturaleza jurídica es un contrato, esto se indica porque nace de la voluntad de las partes, ¿verdad? Porque existe un acuerdo de voluntades creados de la situación jurídica. Entonces, el empréstito no puede ser sino un contrato, ¿verdad? Entonces, como les digo, ¿verdad? Ya ustedes pueden ya tomar una postura, ¿verdad? En decir, bueno, entonces si hay pacto de voluntades, ¿verdad? Entonces sí es un contrato. Y la mayoría se inclina a este concepto, ¿verdad? La determinación de que la naturaleza jurídica del empréstito es un contrato. La clasificación de los empréstitos también se clasifican en voluntarios. Y se da cuando el Estado, sin coacción, recurre al mercado de capitales en demanda de fondos,
con promesa de reembolso de los mismos y el pago de intereses. Después está también como otra clasificación los patrióticos. Y se dice que el empréstito es patriótico cuando no es enteramente voluntario, porque se configura en una especie de coacción. Por ejemplo, los que surgen con el objeto de financiar algún gasto público, ¿verdad? Por ejemplo, financiar, digamos, en otros países que puede ser las guerras, ¿verdad? O algo que sea de beneficio en sí para el país. Entonces, por eso es que se dice que son patrióticos. Están los forzosos, son 3. Entonces están los voluntarios, los patrióticos y los forzosos. Los forzosos, se da cuando los ciudadanos resultan obligados a suscribir los títulos. En este caso se van a diferenciar de los verdaderos empréstitos porque sí carecen de voluntariedad. Entonces, cuando son forzosos, ¿verdad? Algunos estudiosos consideran que también tiene un carácter tributario, ¿verdad? Porque es una posición que se considera, y esta es la posición que se considera como la más correcta, porque como todo nace como con la consecuencia del poder jurídico, ¿verdad? O del poder de imperio del Estado, y no toma en cuenta en sí la voluntad individual. Entonces, ya tomando estos aspectos, es que ya se pueden determinar, ¿verdad? Un criterio en cuanto a establecer cuál es la verdadera naturaleza jurídica de los empréstitos, pero al final son formas que ya se van a pactar, ¿verdad? Y que depende de ello para ya formarse en sí un concepto en sí de lo que cada quien piense, ya tomando las dos situaciones, ¿verdad? Entonces vamos a ver las ventajas para los suscriptores de los empréstitos. Y estas son las ventajas que se les van a dar a los suscriptores. El Estado siempre va a procurar la colocación de los títulos, pudiendo ser ventajas de distintos tipos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el tipo de emisión. El título es colocado a la par. Entonces, aquí es ya cuando les hablaba del tipo de emisión. El título es colocado a la par cuando se vende a su valor nominal, que es lo más normal, ¿verdad? O bajo la par, son los términos que estábamos viendo. En tal caso, cuando decimos que es bajo la par, se adquiere, el que adquiere lo paga menos. Y de esto es que deriva que el interés real va a resultar superior al interés aparente, ¿verdad? Este es el tipo de emisión, ¿verdad? Cuando es colocado a la par. Se va a vender al valor nominal. Y cuando indica que bajo la par, es porque el adquirente siempre lo va a pagar menos, ¿verdad? No igual, sino que menos, ¿verdad? Y entonces ahí es que el interés siempre va a resultar aparente. A esto nos referimos cuando es colocado a la par o bajo la par. Y la prima de reembolso, estas son las ventajas, ¿verdad? Ventajas de los suscriptores de los empréstitos. El tipo de emisión que es 1, que ya dijimos que puede ser colocado a la par o bajo la par, ¿verdad? No sé si quedó esto claro en cuándo es a la par y cuándo es bajo la par, que es el tipo de emisión en que se puede dar los empréstitos. Y otra ventaja es la prima de reembolso y los premios, ¿verdad? Entonces, cuando los títulos se colocan a la par, pero en caso de reembolso siempre se va a pagar una suma mayor a la nominal. Esta ya es una ventaja, ¿verdad? Se puede combinar con premios o por medio de sorteos. Entonces, como
dijimos a la par cuando se vende el valor nominal, ¿verdad? Pero la prima o los premios o las ventajas que tienen es que se van a como a restituir, ¿verdad? Por medio de, se combinan con premios o por medio de sorteos, ¿verdad? Y está también el efecto cancelatorio, que es otra ventaja, que se puede otorgar a los suscriptores la facultad de pagar impuestos y otras deudas con estos títulos. Pero en este caso el Estado sí los va a recibir al valor nominal, ¿verdad? Como todo siempre va a tener ventajas, pero el Estado es el que mira sus ventajas, ¿verdad? Porque las da y se las va a recibir como pago de impuestos o algo, pero al valor nominal. Entonces, en el único beneficio que tiene es que puedan ser utilizados, ¿verdad? Ese tipo de documentos. Y otra ventaja también son los privilegios fiscales, ¿verdad? Entonces, esos privilegios fiscales siempre van a consistir en exenciones tributarias totales o parciales con relación a los ingresos que pueden derivar de los títulos. Por ejemplo, la exención del impuesto sobre la renta, de los intereses percibidos, ¿verdad? Por la tenencia de los mismos. Entonces, este es otro de las ventajas, ¿verdad? Entonces, en total son 4. Y entonces ya nos vamos al tema del incumplimiento de la deuda pública, ¿verdad? Que puede suceder también que un Estado no cumpla con las obligaciones crediticias, pudiendo deberse este incumplimiento a políticas de Estado, ¿verdad? Como sucede frecuentemente en los países, como les decía, subordinados, ¿verdad? La carencia de fondos suficientes que pueden tomar algunas situaciones estatales, pues sí que puedan ver muy mal la posición del país frente a otros, ¿verdad? Y, por ejemplo, está el repudio de la deuda pública. El Estado niega la obligación derivada del empréstito, por lo que no pagará la deuda. Estos son factores o actitudes que podría tomar un Estado y que, como les digo, podrían quedar muy mal, ¿verdad? La moratoria y la bancarrota es otra, que son son las actitudes que pueden tomar los Estados, ¿verdad? Y que se pueda dar el cumplimiento de la deuda pública. O sea, ¿por qué motivo se podría dar? Que es el repudio de la deuda pública. La moratoria o bancarrota, ¿verdad? Que es el incumplimiento se va a producir por la carencia o insuficiencia de fondos para atender las obligaciones y que se puede configurar de diferentes formas. Esto es en cuanto al incumplimiento que se puede dar por moratoria y bancarrota, ¿verdad? Que la mora, que es el atraso, es transitorio, ¿verdad? Y el pago se reanuda. En este caso sí puede contener la obligación. Está la moratoria, que es un plazo a largo plazo. Y la bancarrota, ¿verdad? Que en este caso si no se reanuda es porque se suspende de forma indefinida, ¿verdad? Y no tienen una forma de prever el cumplimiento, ¿verdad? Entonces se declaran en bancarrota los países y con ello pues no cumplen, ¿verdad? Con las obligaciones que fueron contraídas en su momento. Entonces, con relación a estos temas de deuda pública y de crédito, ya en la ley del presupuesto son unos poquitos artículos los que nos van a servir para terminar este tema que quedamos en la clase anterior. ¿Alguien me puede decir cuál fue el último artículo que vimos? Si estaban en sintonía. Artículo 39, licenciada. Ese fue el último. Sí. Entonces, de esta ley, ya los únicos artículos que sí quiero así que pulan es, por ejemplo, el artículo 48,
que habla del sistema de contabilidad integral gubernamental, ¿verdad? En sí, ¿quiénes lo constituyen? Entonces, estos artículos que mencionamos la vez pasada en clases, sin mucho ojo, y analícenlos y ya saben cómo pongo los exámenes, ¿verdad? Para que, o sea, si ya tienen una idea de cómo puede venir. O sea, el examen no va a cambiar la temática, como le digo siempre, los conceptos, y ustedes ponen únicamente la palabra, ¿verdad? No sé si ustedes están de acuerdo siempre o si les parece bien o si se siguen confundiendo con este tipo de examen. Para mí está bien, licenciado. Está bien, Está bien licenciada. así, licenciada. Entonces, como les digo, porque, o sea, la cosa es que cuando ustedes lean un concepto, sí sepan de qué estamos hablando, ¿verdad? Porque no es como que les diga yo, sí, mire, explíqueme qué es, en qué consiste el sistema de contabilidad, ¿verdad? Porque tal vez le va a ser muy flan, pero si ustedes sí leyeron, obviamente, cuando ustedes lean el concepto, sí van a saber de qué se está hablando, ¿verdad? Entonces, el sistema de contabilidad del Estado, que puede parecer que no es interesante, pero el sistema sí. Está también el sistema de crédito público, ¿verdad? El cual, la definición legal, porque no estamos hablando de la definición de crédito público, sino que el sistema de crédito público, que es el artículo 60. Y en ese se indica que el sistema de crédito público lo constituyen el conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos que regulan la celebración, ejecución y administración de las operaciones de endeudamiento que realice el Estado con el objeto de captar medios de financiamiento. Entonces, miren, esta ley es bien amplia, ¿verdad? Pero obviamente sí hay un montón de numerales, ¿verdad? Por ejemplo, las atribuciones del órgano rector, que esto pues ya solo si trabajarían en una institución ustedes que tengan que aplicar la ley para que se vayan así y uno por uno, ¿verdad? También está en el artículo 63, la deuda pública de mediano y largo plazo, que es de lo que estábamos hablando y lo legal pues está acá. Entonces, indica que se denomina deuda pública de mediano y largo plazo los compromisos monetarios contraídos o asumidos por el Estado de Guatemala y por sus entidades descentralizadas y autónomas y pendientes de reembolso, ¿verdad? De acuerdo con las condiciones previamente establecidas. Este es otro concepto que también pueden tomar en cuenta y lo señalan por ahí. Está el artículo también, el 66, ¿verdad? Que son los pagos por servicio de deuda pública. El servicio de la deuda pública está constituido por el pago del principal, de intereses, comisiones y otros cargos que pueden hacerse, que pueden haberse convenido o generado por la realización de las operaciones de crédito público, con el propósito de asegurar el estricto cumplimiento del servicio de la deuda pública, y se observará además lo establecido en el artículo relativo al presupuesto de la deuda pública, ¿verdad? El que leímos anteriormente. Entonces hay otras disposiciones ahí, que estas sí no creo que vayan a venir. Está también el artículo 71, creo que este es el último. Ahí estamos. Entonces, que es la emisión de los títulos valores de la República de Guatemala, ¿verdad? Entonces, este artículo sí es bien importante porque en se indica la realización de operaciones de crédito público mediante los títulos de valores que se van a regir por las siguientes disposiciones. Entonces, este artículo 71 sí completo, denle una leidita para que puedan entender el tema, porque como les decía, estos sí son temas que no son tan comunes, ¿verdad? Pero que sí pueden interesar, ¿verdad? Y tener un poco, y que puede ser un tema que después les pueda llamar la atención incluso para elaboración de una tesis, ¿verdad? Ya que
este tema, como les decía en algún momento, no está como muy abarcado, ¿verdad? Son pocas personas las que se dedican a este tema de títulos valores relacionados con bolsa, emisión de bonos. Entonces, si pueden tomarlo como de sumo interés, ¿verdad? Para algunos, para los que deseen. Entonces, con relación a la ley de presupuesto, estos serían los artículos, ¿verdad? Entonces, ya después, ya solo es el reglamento, los procedimientos, que esto sí, tal vez en cuanto a la integración, ¿verdad? De la Comisión Técnica de Finanzas Públicas, que tal vez es lo que nos puede servir, quiénes son los que la constituyen, esos órganos que también pudieran haber sido identificados en el trabajo que realizaron, ¿verdad? La integración de la Comisión Técnica de Finanzas Públicas, que es cómo funciona, ¿verdad? Para la elaboración del presupuesto. Y de ahí son temas que ya con relación a esta ley, ya lo dejaríamos hasta ahí. Entonces, para la próxima clase, sí creo que es necesario que tengan, yo creo que vamos a ver primero la ley de la Contraloría General de Cuentas en sus aspectos con relación a temas de presupuesto, ¿verdad? Para pulir esas 3 leyes son las que van a venir en el examen final: la ley del presupuesto, la ley de la Contraloría y la ley orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria. Entonces, esas son las leyes que sí tienen que tener a la mano para estudiar. El día del examen no creo que vayan a poderlas utilizar, ¿verdad? Y no sé si tienen alguna duda o alguna observación. Licenciada, buenas tardes. ¿Sí? Yo solo con una petición más que todo en cuanto al tema de bonos y obligaciones. Ajá. Tal vez le es factible o posible el compartirnos ejemplos de estos títulos en cuestión de que podamos visualizar cómo es el formato de redacción en estos documentos. Vale. Está bien, yo se los voy a conseguir y se los voy a subir entonces, o se los comparto en la próxima clase para que vean cómo se elaboran estos temas. Son muy complejos, como les digo, no se tiene mucha información porque como les digo, son pocas las personas, ¿verdad?, que se dedican a este tema, pero sí, claro que los puedo conseguir. Entonces, no sé si hay alguien más que tenga algún comentario o que sepa también con relación a estos documentos, ¿verdad? Ya que en algunas oportunidades hay compañeros que sí manejan muchos de estos temas. Bueno, entonces creo que estamos por hoy. Con relación a esta clase. ¿Sí? Buenas tardes, gusto en saludarla, disculpe. Quiere decir que las leyes que nos mencionó no las vamos a utilizar en el examen. No, por eso les digo que las estudien, porque no van a venir casos. Porque cuando vienen casos, entonces sí se les da pueden consultar las leyes para que ustedes puedan buscar y validar. Fundamentos, pero siempre nos vamos a ir con definiciones, con temas así, porque como les digo, no les voy a poner unos casos en los que tal vez van a estar bien complejos, porque en sí descifrar la norma o la forma en cuanto tal vez sería de recursos, ¿verdad? Que es lo que ustedes iban a ver ya más adelante. Ustedes ya recibieron procesal civil, procesal penal, ya saben los recursos que proceden, ¿no? ¿Tipos de recursos? ¿Has visto impugnaciones? ¿Medios de impugnación? Sí, Lida. No recuerdo todas, pero sí, algunos. Sí, ¿verdad? Sí, entonces, como les digo, en la mayoría de casos yo estaba viendo de que a veces se puede poner casos, por ejemplo, lo que les decía la vez pasada en cuanto a lo de la moneda, ¿verdad?
de que ustedes pueden saber cuáles son los efectos o tener conocimiento de que se puede impactar en Guatemala en sí. Oficialmente la única moneda a utilizar es el quetzal, ¿verdad? Pero las partes sí pueden pactar otro tipo de pago, o sea, el pago en otro tipo de moneda, ¿verdad? Que ya sea en dólares o euros, que es a lo mucho que llegamos aquí en Guatemala. Entonces, a veces cuando se le ponen casos, podría ser en ese sentido, ¿verdad? De que una persona es contratada por una empresa en la cual le están pagando con dólares, ¿verdad? Que la persona no acepta el pago porque ella dice que quiere recibir quetzales. Entonces ya les podría uno decir, bueno, ¿usted qué considera? ¿Está en posición? Entonces sí podría ser, ¿verdad? De que ustedes digan, bueno, según la ley, esta cosa, pero como ya les dije, que se tomen en cuenta eso, ¿verdad? De que la moneda a utilizar, y son cosas que ustedes deben saber no solo para el examen, sino que para toda la vida, ¿verdad? De que cuando ustedes les aborden el tema, tengan grabado de que la ley faculta como moneda oficial a utilizar en Guatemala el quetzal, ¿verdad? Más sin embargo, pero de repente le preguntan a ustedes a alguien que una persona quiere utilizar como medio de pago otro medio, ustedes tengan la solidez de decirles si se puede, porque la ley dice que es oficial, pero sí se puede pactar, ¿verdad? Únicamente si pactaron el uso de otro tipo de moneda, se puede aceptar. De lo contrario, no hay obligación por una de las partes a usar un tipo distinto al quetzal, ¿verdad? Muy bien. Gracias, Ligda. Ajá. Entonces, disculpe, sí, dígame. Las leyes que vamos a tener que estudiar para el examen final, solo para estar seguro, me dijo ley del presupuesto, ley orgánica de la SAT, ¿y cuál otra, disculpe? Y la ley de la Contraloría General de Cuentas. Gracias, Ligda. Ajá. Entonces, de la ley del presupuesto, ya tienen los artículos que tienen que estudiar, ¿verdad? Que son como los más relevantes en cuanto al tema de presupuesto. Entonces, el viernes vamos a estar analizando lo que es la ley de la Contraloría General de Cuentas, porque yo creo que es menos extensa que la ley orgánica de la SAT. Entonces, vamos a hablar también sobre las políticas fiscales, ¿verdad? Que es el tema ya para concluir. ¿Ustedes no saben cuándo van a hacer los exámenes finales? ¿No les han dado fechas? Aún no hay información. Tentativamente están para empezar el 21. O sea que prácticamente solo tenemos esta y la otra semana. Sí, entonces, son fechas no oficiales, pero sí, al parecer, sí son muy, sí van a hacer estas. Bueno. Entonces, el viernes vamos a ver lo que es la ley de la Contraloría General de Cuentas, relacionado siempre con la Constitución. Y si sería así en todo caso, ya sería el siguiente día de clases, ver lo de las políticas fiscales, que es el último tema que tenemos. Y si da tiempo, entonces ya, porque como los viernes a veces como que sí se corre riesgo de que no hayan clases, ¿verdad? Por lo general me estaban diciendo. Entonces, sería dejar de último la ley orgánica de la SAT, que yo creo que sí nos va a dar tiempo. Entonces, esos serían los temas que vendrían en la parte final del examen, ¿verdad? Ya en el último examen. Licenciada, y si siempre, esta vez no habrá, o sí habrá algún documento que nos pueda compartir como siempre. No, ahorita sí no los voy a compartir, porque miren, pues, ahorita como les digo, los que han recibido clases, supongo que son los que tienen las notas altas, ¿verdad? Porque hay unas notas que sí están bien bajas, pero es obviamente que no reciben clases, entonces, o no sé, o puede ser al revés, ¿verdad? Pero sí, ahorita en este examen, ahorita sí no les voy a dar material, porque como les digo, lo que va a venir es de lo que vimos hoy, las definiciones estas, y las leyes, ¿verdad? Y de ahí la última clase que sí vamos a hablar de las políticas fiscales, aspectos bien importantes, y ahí sería todo el examen.
Está, sí me escuchó, ¿verdad? Lic, buenas tardes. Disculpe, ¿Sí? con una consulta. En relación a las leyes, usted nos va a colocar la definición del artículo y nosotros tenemos que decir el título del artículo o el número del artículo. Es que eso no lo entendí bien. Sí, por mire, favor. pues. Sí, o sea, como les digo, si van a venir conceptos y definiciones, no les voy a pedir fundamento legal. En todo caso, si decido que se fundamenten, sí van a poder utilizarla, ¿verdad? Pero no es algo que todavía no estoy segura de si así lo voy a hacer o no. O sea, ustedes siempre deben cargar sus leyes, ¿verdad? Entonces, el examen todavía no lo elaboro, entonces estoy en eso. Entonces, ya cuando esté elaborado el examen, ya yo les voy a indicar si pueden utilizar sus leyes o no. Bueno, muchas gracias. Gracias, Licla. Vale, entonces ahí estamos por hoy. Entonces el viernes nos vemos. ¿Sí? Dígame, Herbert Chávez. Gracias, licenciada. Únicamente para preguntarle si me habían puesto a mí el resultado del trabajo, pues porque tenía esa duda nada más, licenciada. No sé si podría verificar la situación. Ay, jole, ven a saber. ¿Qué número de carnet es usted? 2006-12-072. ¿Por qué? Tiene muy baja su nota. Sí, o sea, tengo duda, bueno, podría haber sido que saqué 11 puntos más 12 del trabajo, pero yo tengo la duda para ver si podría verificar si me habían puesto los 12 puntos del trabajo. Pues tengo 23 en el segundo examen parcial. Pues fíjese que yo sí fui sumando las dos cosas. Pero si quieren, miramos su examen el siguiente día de clases. Sí, está bien. O únicamente sí podría verificar si tengo la nota de 12 puntos del trabajo en grupo. Bueno. Y entonces, si usted me confirma que sí tengo la nota del trabajo en grupo, pues entonces yo voy a asumir que saqué 11 puntos más los 12 del trabajo. Sí, pues, entonces voy a ubicar su examen y ¿qué número me dijo? 2006-12-072. Sí, así es, licenciado. Vale. Entonces yo le voy a ubicar su examen y se lo enseño el día de clases porque sí estoy segura de que así sí tenía las carátulas de los exámenes, las carátulas de los trabajos a la par, y antes de empezar a calificar los exámenes ponía la nota del trabajo en la parte de arriba y ya solo le sumaba lo del examen. Bueno, muchas gracias, licenciado. Vale, está bien. Entonces, que tengan buena noche y nos miramos. Buenas noches. Primero Dios. Feliz noche. Feliz noche, Ligda. Adiós.